Muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas de la Facultad de Filosofía. Bienvenidos a esta primera clase virtual de Experiencias y Prácticas Profesionales 1. En esta primera clase vamos a desarrollar el tema sobre el proceso de evaluación en psicología. En primer lugar, vamos a detallar los objetivos académicos. Identificar los objetivos y métodos fundamentales para la realización del proceso de evaluación. Conocer las diferentes fases que integran el proceso de evaluación en psicología e integrar la teoría y la práctica a través de trabajos prácticos orientados en la cátedra. Antes de conceptualizar lo que es la evaluación en psicología, vamos a enmarcar de que existe una regulación o procedimiento que pretende guiar al psicólogo en su forma de actuar. Se trata de aquel procedimiento sujeto a ciertas reglas a través del cual se lleva a cabo toda evaluación. La evaluación psicológica no se reduce a la aplicación de instrumentos psicométricos. Sin embargo, sí se trata de un proceso con todo un rigor científico, metodológico, para llegar a un cierto objetivo. El proceso de evaluación en psicología se configura como uno de los componentes claves en la intervención del psicólogo. Por ello es indispensable tener un dominio sobre lo que es la teoría en cuanto a la evaluación y su aplicabilidad en la práctica clínica. Como primer concepto tenemos que es un proceso que busca identificar, especificar y cuantificar la conducta, capacidades, problemas, recursos y limitaciones de una o más personas, así como también las variables personales ambientales que los mantienen, con la finalidad de explicar y modificar el comportamiento para una toma de decisiones. Es decir, que podemos realizar el estudio de la conducta de una persona, tanto de sus fortalezas, habilidades, potencialidades, así como de algún problema de conducta, dificultad de conducta o de algún trastorno psicológico. Según Rocío Fernández Ballesteros, que es una de las exponentes principales en el abordaje de la evaluación en psicología clínica con su grupo de científicos, la evaluación psicológica implica un proceso de toma de decisiones para llegar a la solución de un problema evolutivo. Ahondando más, es aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento a los niveles de complejidad que se estime oportuno, de un sujeto humano o grupo especificado de sujetos, con distintos objetivos implicados, ya sea para una descripción, para diagnóstico, selección, predicción, explicación o cambio o valoración de los tratamientos o intervenciones aplicadas. La evaluación dependerá fundamentalmente de los objetivos que persiga. Si se solicita la clasificación de un sujeto en una categoría diagnóstica, la meta es de diagnóstico. Si se solicita consejo para la toma de decisiones, la meta es de orientación. Si se solicita la evaluación con el objeto de conocer al sujeto, grupo o programa más idóneo para un determinado propósito, la meta es de selección. Y también podemos realizar una evaluación cuya meta sea intervenir y producir cambios, en cuyo caso el objetivo de la evaluación será la intervención. El diagnóstico, orientación y selección
pueden realizarse mediante métodos correlacionales que no requieran la manipulación de variables, mientras que la intervención que precisa la manipulación de variables debe llevarse a cabo por métodos experimentales. Sin embargo, estos 4 objetivos pueden interrelacionarse entre sí. La evaluación psicológica estuvo en un principio más centrada en la búsqueda de diferencias individuales, por lo que la perspectiva correlacional fue la prioritaria. Sin embargo, en el transcurso de los tiempos, la incorporación de la evaluación conductual y otras corrientes, como la cognitiva conductual, la conductual también, han hecho que predominara la metodología experimental. La evaluación en psicología tiene sus propios métodos, de acuerdo a los objetivos. Se dispone de una serie de métodos básicos como son la entrevista, que vamos a estudiarlo pormenorizadamente, que puede realizarse al cliente o a otras personas, ya sean padres o personas significativas. ¿Quiénes son las personas significativas? Las personas que tienen una relevancia dentro de la vida del sujeto. También vamos a estudiar pormenorizadamente los cuestionarios, test psicométricos, escalas, la autoobservación. Quiero pensar que de repente ustedes ya tienen una base en lo que es la psicometría, el uso de los test psicométricos. Vamos también a profundizar lo que es la observación. Esto quiere decir ver, observar cómo viene el sujeto a su primera consulta psicológica, su forma de vestir, de peinarse, sus expresiones verbales, no verbales, ¿verdad? También tenemos las pruebas cognitivas objetivas, que también lo vamos a desarrollar, los registros psicofisiológicos, pruebas médicas. ¿Por qué pruebas médicas? Porque la persona puede tener algunos antecedentes ya de enfermedad. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Y los datos de archivo o documentos históricos que nos sirvan para la evaluación del sujeto. Es decir, desde el momento del nacimiento tenemos que realizar lo que se llama una anamnesis o dossier del paciente. En cuanto a las fases que se debe seguir para realizar una evaluación psicológica, la representante más importante que habíamos mencionado es Rocío Fernández Ballesteros. Ella hace una clasificación de 4 fases, que es la que vamos a utilizar dentro de la cátedra. En primer lugar está la recogida de información, la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, la contrastación inicial, resultados. Se trata de la descripción, clasificación, predicción y de toma de decisiones. Las 3 primeras fases corresponden a la fase descriptiva. ¿Qué significa descriptiva? La toma de datos del sujeto sin que interfiera el juicio de valor del psicólogo. Es decir, tomamos los datos exclusivamente de cómo lo relata el paciente, sin que nosotros intervengamos en decir, a mí me parece que esta persona tiene este problema. Nos abocamos exclusivamente a transcribir descriptivamente la queja o el historial del paciente. En la fase 1, en la primera recogida de la información, tendremos esto en la primera entrevista. De hecho, que estamos hablando de un proceso de evaluación psicológica que va a costar de aproximadamente de 4 a 5 sesiones de 45 a 60 minutos respectivamente. En la primera y segunda entrevista vamos
a concentrarnos en recabar todo el historial del paciente, especificar las condiciones históricas y actuales potencialmente relevantes al caso, dependiendo del motivo de consulta. También sobre las condiciones actuales de la persona, comportamentales, socioambientales y biológicas. Entre todo este historial tenemos que recabar información a través del método de la entrevista sobre su hábitat, condiciones familiares, sociales y económicas, eventos vitales actuales, ocupación, ocio y tiempo libre, estilo de vida, estado físico y de salud, valores y otras condiciones potencialmente relevantes al caso. En nuestra primera entrevista, el objetivo principal tiene que ser el de clarificar la demanda, el motivo de la consulta, por qué se solicita la evaluación, qué se desea conseguir con ella, cuál es la demanda concreta en términos de diagnóstico, orientación, selección, tratamiento o cambio. ¿Cuáles son los comportamientos que van a constituir el objeto de análisis? Y para ello se suele utilizar la entrevista psicológica, como ya mencionamos. En la fase 2, en la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, se realiza en función a las observaciones e informaciones recibidas e incluye dos momentos: la formulación de hipótesis y la deducción de enunciados verificables. Esta fase contiene a la vez dos momentos diferenciados, uno inductivo, formular hipótesis, y otro deductivo, deducir o establecer predicciones verificables o cuantificables. Se trata de una tarea de estudio y reflexión que se inicia cuando el psicólogo considera que ya tiene la suficiente información para formular hipótesis sobre el caso o realizar una primera interpretación, que debe basarse en datos empíricos que puedan ser comprobados a partir de los instrumentos de evaluación psicológica. En la fase 3 tenemos la contrastación o la administración de test y otras técnicas de evaluación. Las predicciones establecidas en la fase anterior se verificará aquí a partir de los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación seleccionados. Por ello, esta fase también puede denominarse de verificación. Esta es una de las fases más importantes del proceso de evaluación porque la preparación y administración de los test psicométricos se realiza de acuerdo al motivo de consulta y de acuerdo al historial que tengamos de nuestro paciente. Por eso es importante realizar una planificación de los instrumentos a utilizar, tener un dominio acerca de cada instrumento psicométrico que debemos de utilizar. Tenemos que saber a qué franja etaria podemos aplicar, a qué tipo de personas, teniendo siempre en cuenta el objetivo de la evaluación. Luego tenemos que saber interpretar los resultados de estos test psicométricos. En la fase 4 se informa de los resultados obtenidos y que habrán servido para verificar las hipótesis y enunciados planteados en la segunda fase y que deberá haber respondido a los objetivos y metas propuestas en la primera fase del proceso. La comunicación de los resultados se lleva a cabo mediante una entrevista en la que se puede proporcionar en forma escrito u oral y se dan respuestas a los objetivos planteados en la primera fase del proceso. Concluido esta fase, podemos dar las siguientes orientaciones, pronósticos o
recomendaciones.